Al entrar Jesucristo en Cafarnaún, se acercó un centurión y le dijo: Señor, mi sirviente está en casa enfermo, de parálisis, sufre terriblemente. Jesucristo dijo: voy yo a sanarlo. Pero el centurión contestó: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que lo digas de palabra y mi empleado se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, le digo a un soldado que esté a mis órdenes, él lo hace. Y cuando le digo: venga a servirme, tiene que hacer esto, lo hace. Al escucharlo, Jesús quedó admirado y dijo: les aseguro que no he encontrado en nadie tanta fe. Pero les digo que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versos 5 al 11. La fe se demuestra. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 1 de diciembre, año 2025. Nuestro santo para hoy está ubicado en el siglo XVIII, historia francesa, inspirador de más o menos unas 12, 15 comunidades religiosas se han inspirado en la vida de San Carlos de Foucauld. San Carlos de Foucauld es un santo maravilloso, un eremita, un místico de nacionalidad francesa, inspirador de muchos movimientos y corrientes espirituales en el mundo de la Iglesia Católica, ejemplo de tenacidad, de la búsqueda de Dios. Foucauld también hizo de su vida un gran testimonio, que es el desprendimiento de todas las seguridades que ofrece este mundo. Buscó seguir las huellas de Cristo y lo hizo muy bien. En un momento de la historia en que la sociedad francesa, no solo al construirse sin Dios, sino contra Dios, la situación no estaba muy buena en ese siglo. Prueba de ello fue el itinerario personal del santo, que creció rodeado de la nobleza francesa, se convirtió en militar y aventurero, y tras encontrarse con Dios, abandonó todo para seguir los caminos de Dios. Charles de Foucauld se convirtió en un místico en los tiempos modernos. Tenía una frase que nos sirve para hoy en las frases máximas para el tema de hoy: la fe se demuestra. La fe, si no tiene obras, no funciona. Pero oigan lo que decía el santo Charles de Foucauld con respecto a la fe. El santo decía: la fe es incompatible con el orgullo, con la vanagloria, con el deseo de la estima. Para creer es necesario humillarse. Para creer es necesario humillarse. Charles de Foucauld nació en Estrasburgo, Francia, 1858. A los 6 años quedó huérfano. Después ingresó al servicio militar. Durante sus travesías tuvo una experiencia profunda de conversión. Se percató de la entrega y el fervor con que vivían su fe las personas y comenzó a indagar. Lo ayudó un sacerdote, el padre Juveilin,
que empezó a conocer la verdadera esencia del cristianismo. ¿Dónde está la esencia de ser cristiano? Y ahí empezó el santo Charles de Foucauld a organizar una vida totalmente diferente. Fundó la Unión de los Hermanos y Hermanas del Sagrado Corazón con el objetivo de la evangelización. Terminó su vida porque alguien se la quitó. Dicen que fue un incidente, pero no se ha aclarado. Creo necesario morir como mártir, despojado de todo, tendido en el suelo. 10 congregaciones religiosas, 8 asociaciones espirituales inspiradas en el testimonio y la caridad de Carlos de Foucauld. San Carlos de Foucauld, excelente misionero y evangelizador. La fe se demuestra. La fe sin obras no funciona, dice la Santa Biblia. Ese es el tema para hoy. Jesucristo quedó admirado ante un señor en Cafarnaúm que se le acercó un centurión y le pidió el favor de sanar a un enfermo. Pero el centurión, que no es una persona que está todo el tiempo orando, ni está en los templos, pero le contestó maravillosamente: basta que lo digas de palabra. Si yo, que soy un militar y le doy órdenes a alguien y las cumple, ¿qué será usted, que es el Hijo de Dios? Basta que usted lo diga de palabra, usted es el que tiene el poder. Eso es lo que yo creo. Y ahí hay un modelo cuando Jesucristo dice: no había visto en nadie tanta fe. La fe coordinada perfectamente con las obras, Y así lo dijo Santiago. El capítulo 2 de esa carta de Santiago en la Santa Biblia es el capítulo que miles de personas se saben de memoria, ese capítulo 2, verso 14. ¿De qué le sirve a una persona la fe por sí sola si no tiene obras? Está muerta. Decía el apóstol Santiago, primera máxima para hoy: muéstrame la fe sin las obras y yo te muestro la fe por mis obras, decía el santo. Otra máxima: lo que no quieras para ti, no lo hagas a los demás. Otra máxima: ora como si todo dependiera de Dios en tu fe, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Otra máxima: la fe sin la esperanza y la caridad no funciona. La fe sin esperanza y caridad. Otra máxima del apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13. Si tuviera tanta fe que trasladase montañas, pero si no tengo caridad con los demás, no soy nada. Oigan eso. Así una persona sea muy elocuente, sepa muchas cosas de la fe, se sepa cantidad de citas bíblicas de memoria, de nada sirve si no tiene caridad y no respeta a los demás. No sirve para nada esa fe. Otra máxima, San Pablo a los Romanos, capítulo 12. ¿Cuál es la voluntad de Dios en la manera de ser de nosotros como personas de fe? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Esta máxima me gusta harto porque es una máxima bastante popular. La religión está en el corazón y no en las rodillas. La religión está en el corazón y no en las rodillas. El mejor de los seres humanos es aquel que le hace mayor bien a los demás por ser una gran persona de fe. La religión más mal entendida es como una fiebre que puede terminar en delirio. La fe no funciona si no tiene obras. ¿En qué consiste la gran fe en un ser humano?
¿En qué consiste la fe en una persona? En alguien que con el tiempo va conociendo la palabra de Dios y se pone a vivir de acuerdo a esa palabra. Va madurando hasta que logra la confianza en Dios. Una buena persona de fe, ¿cómo debería ser? Sencilla, humilde, sabe escuchar, atenta, generosa, reconoce la grandeza que tienen los demás. Ahí hay un buen modelo de persona de fe. La Biblia habla de un centurión romano y nos ofrece una gran lección de una persona que sabe darle la palabra a Dios. Y le dice al Hijo de Dios, basta que lo digas de palabra. Con eso es suficiente. Yo soy una persona de fe. El mismo centurión queda como modelo de fe para la historia, declarado por el mismo Jesucristo. No había visto tanta fe en un ser humano. Una persona totalmente equilibrada, alguien que sabe lo que es y lo que tiene como una persona de fe. Otro modelo interesante que nos puede servir como modelo de fe es el patriarca Abraham. La Santa Biblia habla de este personaje, Abraham, y Dios le cambió el nombre, Abraham, y te llamarás Abraham, para indicarle que era el papá, el patriarca. Patriarca significa papá, el papá. Abraham es el papá de la fe, el padre de la fe, el modelo de la fe, y es elogiado en la Biblia por las virtudes de una persona de fe: obediencia, confianza y fidelidad con Dios. Así lo dejó la carta a los Hebreos en el capítulo 11, citando como a Abraham como un excelente modelo de fe. Hay otros personajes que aparecen como modelos de la fe. Si la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve, que esa es la definición bíblica de la fe, es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces los personajes son Abel, por ejemplo, ofreció un sacrificio al de Caín y lo reconocieron como persona justa, Abel. Capítulo 11, carta a los Hebreos, verso 4. Enoc también es un buen modelo. Enoc fue llevado al cielo por ser agradable a Dios. Oigan eso. Hebreos capítulo 11, verso 5. Noé también es un buen modelo de fe. Construyó un arca y heredó la justicia que viene de la fe. Carta a los Hebreos capítulo 11, verso 7. Sara es una excelente mujer que aparece en la historia bíblica. Recibió la gracia siendo anciana de concebir un hijo y a pesar de tener una edad avanzada, porque ser una persona de fe, le creyó a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 11. Hay otro modelo, Jacob. Antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos como personas de fe. Hebreos capítulo 11, verso 21. Moisés, también un buen personaje de fe. Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Hebreos capítulo 11, verso 24. El Papa Francisco, en la primera encíclica que escribió, el primer documento que escribió como Papa, recordemos que el Papa fue elegido en el año 2013 como Papa. En ese mismo año, él fue elegido en el mes de marzo, y en ese mismo año escribió el primer documento que ya venía adelantado por el Papa Benedicto XVI, y el documento es la fe, que recibimos como un don sobrenatural, dice el Papa, y como luz para el sendero, orienta el camino y el tiempo, y es un don gratuito de Dios. Es un don gratuito de Dios. Ese documento es maravilloso para si alguien quiere tener más información cultural sobre la fe. Léase el documento del Papa Francisco, Lumen Fidei, la luz de la fe. En el año 2013 fue publicado dicho documento. La fe sin obras está muerta. Salud, paz, bendición.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,